igual que secundaria, también deberían de hacer una prueba final en bachillerato para conseguir el título de bachillerato. Y no es selectividad, estoy hablando del título de bachillerato, donde ese examen final tiene un 40% de la nota final. Pero me reitero, esto no se está aplicando en Andalucía, ya que la comunidad autónoma, que ha estado en manos del gobierno del PSOE durante muchísimos años, no ha querido aplicar estos detalles de la LOMCE. Ahora, con el nuevo cambio de gobierno, está en un interrogante si se aplica o no se aplican estas pruebas finales de bachillerato y secundaria para conseguir su título. La Orden Estatal 65-2015, importante, es la que tiene una relación directa con el término competencias clave. En su anexo 1 aparece la descripción, en su anexo 2 aparecen orientaciones metodológicas para el desarrollo de competencias clave. Lo veremos más adelante. De la LEA, lo más significativo, que debemos de trabajar en el artículo 40, la cultura andaluza. Y ya aparece información del decreto de secundaria en Andalucía, los artículos más significativos, información del decreto de bachillerato, los artículos más significativos y información de la orden del 14 de julio del 2016, que es el desarrollo de los dos decretos de Andalucía. Una aclaración: cada vez que nos encontramos con la palabra ley orgánica o real decreto, siempre ha sido hecho por el Ministerio de Educación. A día de hoy se llama Ministerio de Educación y Formación Profesional, y si nos encontramos con la palabra decreto, supone una normativa autonómica de cualquier comunidad autonómica. Y aquí, en la orden del 14 de julio, en el anexo 1 y en el anexo 2 de las asignaturas troncales, de las asignaturas específicas, y en el anexo 3 de las asignaturas de libre configuración autonómica, es donde aparece el desarrollo de los distintos elementos curriculares. Bachillerato igual y listo. Solamente quería destacar algunos detalles de la normativa, sobre todo de evaluación, y en qué premisa se basa la LOMCE a la hora de llevar a cabo un cambio educativo. Lo podéis leer, lo podéis analizar, podéis conocer un poquito con mayor profundidad las leyes educativas. Vamos para adelante, un poquito más rápido. Nos vamos al diagnóstico inicial, características del contexto, información comodín, en qué localidad nos encontramos, rodeado de corrales, La Dehesa, Bellavista, etc. Hay algo significativo donde nos dicen que la familia tiene un nivel sociocultural muy diverso. Es correcto, tenemos familias de un nivel cultural y social bajo a un nivel bastante alto, aunque predomina el medio alto. El contexto en el que tenemos, ya conocemos que aquí hay un nivel cultural y económico, La Dehesa, Bellavista, medianamente alto, pero a la vez pueden resultar padres más peliagudos en meterse en nuestro trabajo y se convierten también en grandes profesores. Pero una cosita, nosotros generalizamos mucho con los padres. Hay que ver cómo son los padres, están muy pendientes de la evaluación, cuántas reclamaciones, pero si nosotros hacemos estadísticas de los padres que se quejan, es un número reducido, siempre nos quedamos con lo malo. Y también hay muchísimos padres y madres que valoran positivamente nuestro trabajo. Lo que pasa que, al igual que los niños, nos quedamos más con las quejas y con las protestas del sector reducido de los padres que con la generalidad. Información general que podemos hacer un copy y pega. Características del centro. La infraestructura del centro, las mejoras que se quieren hacer, las ampliaciones que se quieren hacer. A día de hoy somos 57 profesores, las aulas prefabricadas, etc. Pasamos a los documentos que tiene un centro. Esta es la normativa actual de organización y funcionamiento. El 327-2010 y la orden del 20 de agosto del 2010. La misma también aparece en los documentos del Colabora, recogido en normativa de organización y funcionamiento, por si le queréis echar un vistazo. En base a la explicación que ya hizo nuestra directora y compañera María José,
tenemos 3 documentos de un centro, que es el PEC, el ROF y el proyecto de gestión, y que forman parte de una carpeta. Esa carpeta se llama Plan de Centro. Y aquí vienen recogidos cuáles son los apartados más importantes y significativos de una programación que tienen estos documentos. Y ya sabemos que al final de curso se desarrolla la memoria de autoevaluación. He querido presentar de forma comodín cuáles son los objetivos generales que vienen recogidos en el PEC para todas las materias para la mejora del rendimiento escolar. Por tanto, son objetivos que deben de tener presente todos los departamentos, que vienen recogidos en el proyecto educativo del centro. Lo contemplamos para nuestra programación, los leemos porque hay cosas significativas que nos pueden hacer reflexionar. Métodos de enseñanza activa para el trabajo por competencias. Aprender a trabajar por sí mismo y en equipo, por parte del alumnado. Reforzar la competencia lingüística, por eso era uno de nuestros apartados de nuestra programación. Favorecer la lengua extranjera, ya que estamos en un centro bilingüe. Favorecer los canales de información y comunicación, nuestro amigo el Guadalís. Y también he querido recoger la filosofía, las líneas generales de actuación pedagógica, que son muy parecidas a los objetivos anteriores, un apartado dentro del PEC que todos los departamentos debemos de tener en cuenta. Sistema de calidad educativa, importante es eso, la calidad. Ay. El cuidado del medio ambiente, respetamos las pistas. Una buena relación con el resto de los organismos. De forma comodín, ¿cuáles son los planes y programas actuales que vienen recogidos en nuestro centro educativo? Aquí tenéis el listado de los mismos. De forma comodín, las características del alumnado a nivel general del centro: niños sin problemática interna, niños con familias con algún tipo de problema, paro, separación, etcétera, que les suelen afectar, y un niño procedentes de centros de menores que ya conocemos, que forman parte de nuestro centro educativo. Y aquí hay un detalle importante: el 98% de los profesores estamos de acuerdo. Con el paso de los años existe una mayor carencia de valores. Niños cada vez con menos educación, con menos valores, con menos respeto, con menos saber estar, con menos comportamiento, etc. Seguimos información comodín. Debemos de recoger un poco las características del desarrollo psicoevolutivo en las programaciones. Aquí aparece del primer ciclo de secundaria, por si cogéis una programación de primero, segundo, tercero de secundaria. Aquí aparece del segundo ciclo de secundaria, es para una programación de cuarto de secundaria, copia y pega, y desarrollo psicoevolutivo del alumnado de bachillerato, por si hacéis una programación de bachillerato. Esto ya es específico, cada departamento lo tiene que retocar. Datos provenientes de las pruebas de evaluación inicial. Ya dijimos que a principios, en la segunda quincena de septiembre, se hacían pruebas de evaluación inicial. Y aquí tenéis que recoger qué información hemos obtenido de esas pruebas iniciales. Su nivel curricular, su nivel de interés, su nivel de actitud, un sociograma, relaciones sociales que existen, su interés por la asignatura, etcétera, etcétera. Por tanto, tenéis que incluir aquí qué datos habéis obtenido de las pruebas de evaluación inicial. Esta es la información que se ha obtenido de educación física con las pruebas de evaluación inicial y con unos cuestionarios que hemos hecho al principio de curso para tener más información de los niños. Un detalle. Cerca de un 30% disponen de un bajo nivel de condición física. Nosotros en segundo de secundaria le tenemos establecido una prueba tremendamente dura y exigente, que los niños no van acorde con ese nivel, que es una prueba de carrera continua de 12 minutos. No podéis imaginar la gran cantidad de crítica de niños y de padres porque es tremendamente duro las pruebas de educación física. Ay, un poquito de salud, un poquito de esfuerzo, un poquito de trabajo. Y ya pasamos al último apartado. No está subrayado en amarillo, por tanto es información común, pero sí tenemos que comprender. Programación, empezamos con la programación, primer apartado, una vez visto toda la información del diagnóstico inicial, y tratamos el apartado de competencias clave.
Ya dijimos anteriormente que la normativa principal que recoge las competencias clave es la Orden 65/2015, que busca la relación entre contenido, criterio de evaluación y competencias clave. Es una normativa estatal y ahí aparece la definición de los mismos. Es el conjunto de conocimiento, actitudes, destrezas, es decir, contenidos que los niños necesitan para su desarrollo personal, que los niños necesitan para su ciudadanía activa en la realidad, en la vida cotidiana, que necesitan para su inclusión social en las situaciones que nos encontramos de la sociedad y situaciones del empleo. Es decir, aplicar los contenidos en situaciones de la vida cotidiana. Es decir, vamos a analizar y reflexionar nuestra práctica docente para que todos los contenidos que estén trabajando desde ciencias sociales, biología, tecnología, educación física, inglés, etcétera, 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 cuando demos los contenidos, hagamos situaciones prácticas de realidad educativa. Se conviertan en historiadores, se conviertan en arquitectos, se conviertan en profesiones como entrenadores de equipos de fútbol, se conviertan en ingenieros técnicos a la hora de elaborar una maqueta o un aparato tecnológico. Es decir, que los contenidos que estén aprendiendo sean capaces de aplicarlos a una situación de la vida cotidiana. Por tanto, ya no queda solamente en un examen teórico, ya no queda solamente en hacer un trabajito, ya es cuestión de hacer situaciones prácticas que se conviertan en poetas, que se conviertan en periodistas, que se conviertan en carpinteros, en matemáticas a la hora de hacer medidas y que apliquen los contenidos de las distintas materias a profesiones, a situaciones de la vida cotidiana que puedan hacer. Esa es la esencia de la filosofía de competencias. Yo soy un enamorado del término competencias en la práctica educativa, porque queremos que vivencien desde la educación física la realidad del mundo de la actividad física y del deporte fuera del instituto, es decir, en la práctica actual. Esa es la definición. ¿Cómo debe de estar recogido en el currículum? Debe de estar recogido en todos los elementos curriculares. Por tanto, en una programación, las competencias deben de estar relacionadas con todos los demás elementos curriculares. Vamos a relacionar los objetivos, los contenidos, la metodología, los criterios de evaluación, los estándares, con las competencias clave. Por tanto, vamos a ver cómo todos los demás apartados se relacionan con competencias clave. Debe de estar presente la educación formal, no formal e informal. Qué bonito es esto, qué bonito es la teoría, qué difícil es la práctica. La educación formal es el horario de clase para trabajar el currículum, es decir, las horas de clase. La educación no formal son las horas de instituto fuera del horario de clase, el recreo, las actividades extraescolares que se organizan. Pues vamos a intentar que en el recreo, campeonatos deportivos, el cuidado de las instalaciones, el uso correcto de la biblioteca y en las actividades extraescolares que participen también se trabajen aspectos de situaciones de la vida cotidiana y de competencias claras. Y vamos a trabajar las competencias en el aspecto informal. En el aspecto informal, con las familias, con los amigos, en el tiempo libre. Ángel, ¿y esto cómo es en la práctica educativa? Yo personalmente enfocaría el mundo de las tareas y de los deberes de forma algo distinta. Más que estar reforzando muchas fichas, ejercicios, memorísticas y tediosas, yo animo a modo de tarea en un contexto informal, ya que, por desgracia, a día de hoy, los padres cada vez pasamos menos tiempo con nuestros hijos y le damos más prioridades al mundo laboral y a otros ámbitos de la vida que a dedicarnos y a centrarnos en nuestros hijos, que es la base del futuro. Yo plantearía deberes, entre comillas deberes, haciendo tareas. Tareas son el desarrollo de competencias clave en la realidad. A modo de ejemplo, estoy en biología, en vez de estar estudiando de memoria las características de los animales o de la flora y de la fauna, ¿para qué? Llega el examen, no sé de memoria, saco un 10, 3 días después, se me ha olvidado de mi cabeza porque me lo estudié de una forma memorística. Vamos a hacer una situación práctica que resulte inolvidable. ¿Cuál es la tarea? A los papis, con el flip claro, tenemos que hacer los siguientes deberes. Os tenéis que ir a dar
un paseo por el entorno natural de los pinares de Al-Haraki. Y tenéis que hacerle fotos y vídeos de la flora que tienen en ese entorno natural. Y vais con vuestra familia y hacéis un senderismo. Y buscáis en internet cuáles son las características que tienen los distintos tipos de pinos, de matorrales, el tipo de arena, etc. ¿Cuál es la fauna que nos encontramos en nuestro entorno más natural, más cercano? Y a lo largo de este mes tenéis que acercaros con vuestra familia y tenéis que hacer una presentación oral con vuestro papi y vuestra mami con la pizarra digital de ese trabajo de campo que habéis hecho. ¡Wow! Yo soy padre, escucho este tipo de tareas, me hace compartir actividades y situaciones con mi hijo y a la vez nos implicamos en el mundo de la formación y de la docencia, haciendo este tipo de tareas buscando la educación no formal. Por tanto, implicar a las familias en el desarrollo de tareas de casa creo que es algo esencial y básico, pero no están acostumbrados. A mí, en cuarto de secundaria, me están dando en la guillotina niños y padres por el planteamiento que estamos dando en valores sociales y éticos, en que he establecido como tarea que han firmado un contrato jurídico y de compromiso de cómo mejorar en educación y en estudio, y lo han hecho en un vídeo con una firma con los padres, y los niños y los padres no quieren y se niegan. Venga, por Dios, you go to the beach, por darle un toque de bilingüe, queridos papis y mamis y alumnos, pero debemos de creer en este tipo de cosas para dar un cambio metodológico. Trabajamos los contenidos y las metodologías para el desarrollo de competencias en la situación de la vida práctica, y las materias deben contribuir a las competencias clave. Y un último detalle, reforzando estas funciones. Os he querido presentar un detalle. Con la LOE en el 2006 apareció el término competencias básicas, las cuales eran 8, a día de hoy son 7. Y aparecieron dos proyectos, el proyecto Atlántida a nivel estatal, surgió en Canarias, y el proyecto PICBA a nivel andaluz. Esos proyectos del 2007-2008 fueron los pioneros en informarnos cómo trabajar las competencias básicas, en la planificación y en la práctica educativa, cómo desarrollarlos en la realidad educativa. Pero los cursos que nos hacían en aquellos tiempos eran muy tediosos, eran muy teóricos, eran poco atractivos, y los docentes criticábamos el enfoque que se le daban a las competencias básicas. Se hizo un tupido velo hasta que en el 2011 dos nuevos proyectos a nivel estatal, COMPAS, y antes me equivoqué, era el ICOBAE, y a nivel andaluz, PICBA, en el 2011 se volvió a reformular las competencias, a potenciar este elemento curricular para cómo trabajar en un centro educativo, para con la ONCE darle mayor importancia. Las competencias clave, sus funciones más importantes es lo que acabo de comentar. Uno es que va a ser nuestro principal referente. Los objetivos, los contenidos, los criterios, los estándares, el resto de los elementos curriculares se relacionan con las competencias clave. 2. Se van a desarrollar en la práctica, con un término, tareas integradas. Lo vamos a recoger en las programaciones. 3. Lo vamos a tener presente siempre a nivel de aula y de centro. Y 4. Vamos a implicar a nivel de tutoría a las familias con esa educación no formal para desarrollar las tareas integrales y el desarrollo de competencias clave. Ya está. En la programación lo relacionamos con los elementos curriculares, como ahora vais a ver, y lo bonito, en la práctica reformulamos nuestra práctica educativa para incluir tareas, situaciones de la vida cotidiana, profesiones, cómo aplicar los contenidos en la realidad actual para que el niño sea capaz de enfrentarse a su medio exterior. Leerme, por favor, ¿cuáles son las 7 competencias clave? En el anexo 1 de la Orden 65-2015 aparece la descripción de las 7 competencias clave. Os he presentado un resumen en un cuadro de las mismas. Leéis para que veáis cuáles son las señas de identidad de cada una de ellas. Realmente no son 7 competencias clave, son 9, porque una de ellas, la segunda, se divide en 3: competencia matemática, ciencia y tecnología. Por tanto, leerme cuáles son la competencia lingüística, matemática, ciencia, tecnología, digital, aprender, social y cívica, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, conciencia y expresión cultural.
Y ya nos vamos al último apartado. Siento deciros que está subrayado en amarillo. Por tanto, cada profesor tenéis que hacerme este apartado. ¿Cómo es la contribución de la materia al desarrollo de las competencias claves? Con ejemplos prácticos. Por tanto, aquí ya empezamos a reflexionar cómo trabajo yo en la práctica, vinculándolo y relacionándolo con las competencias clave. Primera columna, las 7 competencias clave. Segunda columna, me voy a la orden del 14 de julio del 2016. Me voy a mi materia. Me voy al anexo 1, ya sea roncal, anexo 2, ya sea específica, anexo 3, ya sea de libre configuración autonómica. Y copio y pego el apartado que pone contribución de la materia al desarrollo de la competencia clave. Información teórica, que es la que yo he presentado aquí. Y en mi derecha pongo ejemplos de cómo trabajo en la práctica educativa las 7 competencias clave. Reflexiono. ¿Cómo hago la competencia tecnológica? ¿Cómo trabajo la competencia digital? ¿Cómo trabajo la competencia aprender? Y de esta forma me sirve de análisis a la hora de relacionar mi práctica educativa como profesor con cada una de las 7 competencias. He aquí los ejemplos prácticos que yo planteo en mi materia. Ahí tenéis un ejemplo de educación física por segundo de secundaria de cómo pongo en práctica en la realidad educativa las 7 competencias clave. Aplicado, ha terminado la clase, por tanto, en la rutina organizativa recogemos, chicos y chicas, me despido. Estos son los primeros apartados que hay que hacer en la programación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Copia y pega toda esta información, lo metéis en vuestra carpeta del departamento dentro de recursos, ponéis tarea de la segunda sesión, son estos apartados, todo lo comodín lo podéis utilizar y todo lo que está subrayado en amarillo es lo que tenéis que escribir, modificar acorde con el carácter específico de la materia. Estaba establecido para la primera quincena de diciembre, pero no hay ningún problema de hacerlo durante este mes de diciembre. Cualquier duda me tenéis a vuestra disposición. Espero que haya resultado enriquecedora esta segunda sesión. Sigamos adelante hasta la próxima clase. Un beso para todos. Sed felices.